Hola, les habla la licenciada Hernández Cariani. El día de hoy les estaré presentando la defensa de mi trabajo especial de grado, titulado Análisis de las competencias de la aduana sobre productos con obsolescencia programada, como herramienta para la prevención del fraude comercial. Esto como requisito indispensable para optar al título de especialista en gestión de aduana y comercio exterior. La agenda a utilizar será la siguiente. Durante el capítulo 1 será una breve exposición sobre la problemática. Durante el capítulo 2 se hablará sobre aquellos aspectos relevantes de la investigación. En el capítulo 3 la metodología utilizada y finalmente durante el capítulo 4 se tocará la exposición final de aquellos aspectos desarrollados durante la investigación. Para dar inicio a la exposición partiremos con el planteamiento del problema. A título introductorio, cabe mencionar que con el fin de dar respuesta a las necesidades de las sociedades consumistas, son cada vez más las herramientas y estrategias a utilizar por parte de las empresas. Sin embargo, con el transcurso de los años, estas estrategias han pasado de la satisfacción de las necesidades del colectivo a las necesidades particulares de los empresarios. Tal es el caso que se pueden llegar a configurar acciones contrarias al libre comercio y crear dentro de los mercados competencias desleales, innovando con nuevas prácticas como lo es la obsolescencia programada. Esta se entiende como la alteración de la vida útil de los productos desde su diseño, fabricación y ensamblado, para generar mejores tasas de reposición en las empresas y, en consecuencia, mayores ganancias para estas. Sin embargo, esto puede ocasionar en los estados fuertes desestabilizaciones económicas. Tal es el caso que podemos destacar economías como la Unión Europea y la República Popular de China en primera instancia. En cuanto a la Unión Europea, esta se ha convertido en uno de los principales consumidores de productos electrónicos, los cuales son gravemente afectados por la obsolescencia programada. Tal es el caso que para el 2013 la Unión Europea comenzó sus iniciativas para la creación de barreras prohibitivas frente a la obsolescencia programada, en conjunto con una norma internacional que la regula. Además, dentro del continente, países como Italia, Francia y Suecia ya implementan medidas directas, como la creación de normas específicas contra la obsolescencia programada y la aplicación de multas. Por su parte, China traspasa los ámbitos de la economía hasta el ámbito ambiental, al convertirse en uno de los principales vertederos de desechos a nivel mundial, con aproximadamente 55 millones de dólares nada más en desechos. Tal es el caso que para el 2017 su gobierno prohibió la importación de aproximadamente 24 materiales que terminan siendo desechos por la obsolescencia programada. Ya dentro del ámbito latinoamericano, existen países que se encuentran actualmente en litigio con empresas a las cuales se le han comprobado obsolescencia programada. Estos países pueden ser Chile, Argentina, Perú, México, Colombia y Panamá. Ya en el caso venezolano, por ser un país netamente importador, es más vulnerable a casos de piratería, falsificación y prácticas desleales como la obsolescencia programada. Para ello, ha implementado herramientas como la utilización del sello FENIS, creado por la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin obsolescencia programada, en la cual se revela cuáles son aquellos productos que no poseen obsolescencia programada. Sin embargo, esta iniciativa no cuenta con el respaldo legal necesario. Del mismo modo, reconociendo el impacto que puede llegar a tener la introducción de bienes defectuosos dentro de una economía, es necesario contar con instituciones que velen por la prevención de estas acciones. De la misma manera, reconociendo el papel que poseen las aduanas en su resguardo en cuanto a mercancías y su flujo para la prevención de ilícitos, es lógico pensar que realicen esta función de control en la protección de lo que es la estabilidad económica de la nación, para prevenir acciones como las competencias desleales por obsolescencia programada. Sin embargo, en la actualidad no se conoce si efectivamente las aduanas venezolanas están facultadas para conocer de este tipo de fenómenos o preferiblemente prevenirlos y sancionarlos. De lo antes mencionado se derivan las interrogantes de la investigación, de las cuales se desprenden los objetivos de la misma. El objetivo general es analizar las competencias de la aduana sobre productos con obsolescencia programada como herramienta para la prevención del fraude comercial. Como objetivos específicos tenemos lo siguiente. En primera instancia, explicar los fundamentos teóricos que sustentan la estrategia comercial de la obsolescencia programada como un tipo de fraude comercial. Luego tenemos examinar las competencias de la aduana en la prevención del fraude comercial derivado de la obsolescencia programada. Y por último, determinar los fundamentos legales aplicables por la aduana sobre el fraude comercial derivado de la obsolescencia programada. Justificación e importancia de la presente investigación. Esta se centra en visualizar al comercio como una de las herramientas principales para generar crecimiento económico dentro de un Estado. Es así que, reconociendo el papel protagónico de las aduanas en su función de proteger los intereses económicos de un Estado, debe ser ella quien resguarde a su vez los intereses violentados
a través de las prácticas de competencia desleal como la obsolescencia programada, las cuales vulneran gravemente el libre comercio. Es así que resulta importante conocer los aportes derivados de la presente investigación, los cuales son de tipo práctico con la manifestación de las realidades, analítico a través del análisis de la información y los resultados, teóricos con el marco teórico y la recopilación de información, y reflexivos a través de las conclusiones y recomendaciones. Además, todo el conjunto de aportes servirá de insumo en sustento y apoyo para el desarrollo y desenvolvimiento de futuras investigaciones en el área aduanera. Ahora se destacan algunos puntos importantes del capítulo 2, partiendo por las definiciones más relevantes de la obsolescencia programada, entendiendo a esta como una de las más novedosas técnicas para crear consumo desmedido. Por su parte, SLATE 2006 la define como el conjunto de técnicas aplicadas para reducir artificialmente la durabilidad de un bien manufacturado. Esto para estimular su reiterado consumo. Se conoce este tipo de procesos como la alteración desde su diseño, ensamblado y fabricación de las características de los productos. Por su parte, la Touch 2014 define la obsolescencia programada como la introducción de fallos a los aparatos, con el objeto de que perezcan cada vez más deprisa y así mantener la demanda de estos. Los objetos que más se ven afectados por la obsolescencia programada son los celulares, electrodomésticos y aparatos de oficina. Por su parte, para Leonard 2007, este fenómeno es conocido como la elaboración programada de productos de consumo que se volverán obsoletos en un corto plazo, por fallas o algún tipo de deficiencia incorporada por su productor, lo cual revela que efectivamente son los fabricantes y productores quienes generan el fenómeno de la obsolescencia programada. Ahora pasaremos a hablar sobre cuáles son aquellos patrones que caracterizan a la obsolescencia programada como un tipo de fraude comercial, partiendo del uso indebido de términos técnicos, donde se ve la presencia de terminologías falsas, erróneas o inventadas para definir a los productos. Luego tenemos el uso indebido de marcas. Aquí es posible ver la apropiación de ciertas denominaciones cuando no se posee ningún derecho. Luego tenemos el ofrecimiento de rendimientos desproporcionados, cuando se manifiestan estándares de calidad superiores a los que realmente poseen los bienes que se comercializan. Tenemos también el abuso de incentivos, donde se solicitan ciertas contraprestaciones elevadas por incentivos como regalos o incluso asistencia técnica. Tenemos también la inducción psicológica y las trampas, principalmente enfocada a través de la publicidad engañosa. También tenemos fallos en los controles preventivos a causa de crisis, donde las economías presentan crisis, ya sea económicas, sociales o políticas, y se ven vulnerados los que son sus sistemas de control. Es aquí donde se aprovecha para realizar cualquier tipo de actividad fraudulenta, como las antes mencionadas, que son características de la obsolescencia programada. En cuanto al capítulo 3 tenemos el marco metodológico utilizado durante la investigación. En primera instancia, el tipo de investigación, la cual fue documental. El diseño de la misma, bibliográfico. La técnica de recolección de información fue la revisión bibliográfica y el instrumento de recolección de información, el arqueo bibliográfico. A continuación se dará respuesta a los objetivos específicos de la investigación, partiendo de conocer cuáles son las competencias que posee la aduana en la prevención del fraude comercial derivado de la obsolescencia programada. Es importante mencionar que desde el inicio de las actividades de comercio se ha hecho necesaria la presencia de estructuras delimitadas que realicen cada uno de los procesos con eficacia y eficiencia, por cuanto los estados con el transcurso del tiempo han constituido zonas fronterizas de seguridad, en las que son implementadas las figuras de aduanas, las cuales se les ha configurado bajo la responsabilidad y obligación de realizar diversas actividades. En el caso de las aduanas venezolanas, estas están facultadas para realizar acciones de resguardo, examinación, reconocimiento e inclusive aprehensión de mercancías para los casos en los que se configure algún ilícito de carácter aduanero. Adicional a esto, la ley también le otorga la responsabilidad de realizar ciertas acciones como lo son los exámenes de funcionamiento de las mercancías en conjunto con la solicitud de muestras, exámenes de documentación, al igual que conocer y adoptar medidas en defensa y prevención de la competencia desleal. Además, también es posible realizar la aplicación de multas y, como ya se mencionó, la aprehensión de mercancías. Todas estas son acciones que pueden ser utilizadas en función de prevenir prácticas de competencia desleal como la obsolescencia programada.
Sin embargo, para conocer cuáles son realmente las competencias que posee la aduana en esta materia, se deben evaluar los fundamentos legales que lo sustentan. Ahora vamos a pasar a hablar sobre cuáles son aquellos fundamentos legales aplicables a la obsolescencia programada dentro del ordenamiento jurídico vigente en Venezuela, partiendo de lo que es la Carta Magna o la Constitución de la República, destacando de esta ciertos articulados que están presentes dentro de las bases legales de esta presente investigación. De esta manera podemos mencionar principios de la Constitución como el libre comercio, la protección ambiental y la satisfacción progresiva de las necesidades, siendo entonces derechos y mandatos constitucionales que deben ser cumplidos por la población, por cuanto cualquier tipo de acción contraria a estos principios debe ser sancionada y regulada. Ahora pasaremos ya a entrar en el ámbito aduanero con la Ley Orgánica de Aduana. De esta se recalca lo que es el principio de la potestad aduanera, entendiéndolo como la facultad que procede la administración para conocer sobre el tratamiento de todas las mercancías. Además, dentro de la norma también se manifiesta la responsabilidad del Ejecutivo Nacional para conocer sobre actos de competencias desleales y participar en conjunto con otras instituciones para prohibirlos, al igual que las infracciones aduaneras. Es así que se ve la maximización del alcance de las capacidades de la aduana, al poder participar junto con el Ejecutivo Nacional y otras instituciones en la aplicación de lo que son medidas para prevenir las competencias desleales. Además, la norma también le confiere a sus servidores públicos la capacidad de realizar acciones en las cuales se puede detectar, prevenir y sancionar actos como lo son la obsolescencia programada. Estas responsabilidades abarcan la examinación de funcionalidad de los productos, la examinación de documentos y cotejo con la realidad de la mercancía e inclusive los controles permanentes y posteriores sobre las mismas. Estos son escenarios idóneos para detectar y manifestar la presencia de la obsolescencia programada a través de sus distintos patrones. Es entonces que se vuelve indispensable conocer que efectivamente la ley le otorga ciertas responsabilidades tanto a sus funcionarios como a su administración para conocer sobre actos de ilícitos que son configurables bajo la figura de la obsolescencia programada. Seguidamente tenemos la ley antimonopolios. Esta es la norma encargada de regular específicamente las competencias desleales, manifestando dentro de sus articulados todas aquellas acciones y actividades que se configuran dentro de estos fenómenos, revelando así a la publicidad engañosa y la violación de normas como características principales de una competencia desleal. Por cuanto, aun cuando la obsolescencia programada no es manifestada expresamente dentro de esta norma, a través de ciertas actividades que se configuran bajo esta figura, es posible decir que evidentemente la obsolescencia programada está regulada bajo esta ley, siendo una de las principales sanciones que contempla multas de hasta 40% de los ingresos brutos de aquellos infractores sobre los cuales se compruebe que se ha efectuado algún tipo de actividad de competencia desleal. Adicionalmente tenemos la Ley de Protección al Consumidor. En ella se rescatan principios como la protección a la salud y la adquisición de bienes a estándares de calidad altos, siendo puntos que son olvidados una vez que se realizan acciones como la utilización de materiales dañinos para la salud, que de igual manera no satisfacen las necesidades de la población en cuanto a estándares de calidad. De la misma manera, dentro de la ley se contempla una privacidad de libertad de 6 meses a 1 año para aquellos infractores que incurran en la alteración de la vida útil de productos. Esto es la base fundamental de lo que es la obsolescencia programada, por cuanto de igual manera, aun cuando no se contemple la obsolescencia programada de forma directa, existen características de la misma dentro de esta ley que son reguladas. Adicionalmente, y por último, tenemos el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. En él se manifiesta dentro de su capítulo 4 lo que son los actos de reconocimiento, como parte importante para cotejar la información suministrada por los consignatarios con la realidad existente de las mercancías que son puestas a la orden de la aduana o ingresadas en la zona primaria. Dentro de este proceso de reconocimiento es posible realizar solicitudes de muestras para exámenes de funcionamiento. Esto lo comprende la ley y resulta ser el escenario idóneo para cualquier detección de competencia desleal por obsolescencia programada, por cuanto tanto el reglamento como la ley maximizan la capacidad de la aduana para conocer más allá del tratamiento de las mercancías todo aquel tipo de competencia desleal que se pueda configurar a través de la obsolescencia programada, resaltando que este tipo de acciones de reconocimiento son primordiales en la detección de este fenómeno. A continuación se revelan las conclusiones arrojadas del presente estudio en función a sus objetivos. En primera instancia, el objetivo número 1, el cual fue explicar los fundamentos teóricos que sustentan la estrategia comercial de la obsolescencia programada como un tipo de fraude comercial.
teniendo como conclusión que efectivamente la obsolescencia programada es un tipo de fraude comercial, por cuanto integra patrones característicos del mismo, como lo son el uso indebido de marcas, el uso indebido de terminologías técnicas, el abuso de incentivos e incluso el ofrecimiento de rendimientos desproporcionados. Además, la obsolescencia programada crea barreras al comercio y es una actividad de interés aduanero, por cuanto supone el ingreso o egreso de mercancías que pueden atentar contra la estabilidad económica de un Estado. Seguidamente tenemos el objetivo número 2, el cual fue examinar las competencias de la aduana en la prevención del fraude comercial derivado de la obsolescencia programada. Aquí fue posible apreciar que efectivamente la aduana posee competencias para la examinación, reconocimiento, resguardo e incluso aprehensión de mercancías que violenten los intereses de la nación o que supongan un ilícito de carácter aduanero, por cuanto estas actividades pueden ser aplicadas en el conocimiento, prevención y sanción de la obsolescencia programada. Además, se confiere a través del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas la posibilidad de realizar exámenes de funcionamiento a las mercancías, siendo este el escenario más idóneo para detectar y sancionar la obsolescencia programada. Es así posible afirmar que, en efecto, las aduanas poseen competencias sobre este tipo de fenómenos. Seguidamente tenemos el objetivo número 3, el cual fue determinar los fundamentos legales aplicables por la aduana en el fraude comercial de la obsolescencia programada. Aquí pudimos observar que el ordenamiento jurídico aplicable en materia de prevención para este ilícito es amplio. Sin embargo, no se cuenta con una norma específica que lo regule ni sanciones directas a la obsolescencia programada. Luego de revelar cuáles fueron las conclusiones asociadas a los objetivos específicos, es posible presenciar el alcance del objetivo general, el cual fue analizar las competencias de la aduana sobre productos con obsolescencia programada como herramienta para la prevención del fraude comercial, revelando a través del estudio de los aspectos teóricos y legales que las aduanas están facultadas para realizar acciones cónsonas con el libre mercado y la protección de este. Al ser la obsolescencia programada una actividad que vulnera la estabilidad económica de los estados, debe ser de conocimiento de las aduanas, y en efecto lo es, al realizar acciones como exámenes de funcionamiento, reconocimiento, examinación e incluso aprehensión de mercancías para aquellos actos sobre los cuales se suponga algún tipo de ilícito. Siendo, a su vez, la obsolescencia programada un tipo de fraude comercial, se convierte en consecuencia en un ilícito aduanero. Es entonces que las aduanas están facultadas para prevenir, conocer y sancionar delitos de competencia desleal al grado de la obsolescencia programada. Finalmente tenemos las recomendaciones arrojadas a partir de las conclusiones antes mencionadas, partiendo de la creación de programas informativos enfocados en la naturaleza y propósito de las nuevas prácticas de competencia desleal, principalmente orientadas hacia los profesionales de la administración aduanera. Luego tenemos el exhortar al Poder Legislativo la creación de una norma expresa que contempla la obsolescencia programada y sanciones severas para esta, en conjunto con una mayor fiscalización de las empresas. También se puede destacar el reconocer el papel protagónico de la administración aduanera como un ente encargado de velar por la prevención de los ilícitos aduaneros. Y finalmente tenemos el reimpulsar y mantener la figura de los laboratorios aduaneros, reconociéndolo como un eje principal para la detención, conocimiento, prevención e incluso sanción de posibles delitos por competencias desleales, como lo sería la obsolescencia programada, los cuales a través de sus procedimientos pueden ser eficazmente detectados. Sin más que hacer mención, muchas gracias por su atención.